Totalmente. Ya estamos en directo entonces. Sí, ya estamos en directo. ¿Se nos oye? Yo creo que no, porque por aquí no estamos viendo todavía nada. A ver si nos habla Adri, que dice que estaba por ahí. Mira, ahí va. ¿Se movió? Ahí, mira, tenemos a Aaron ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? Metí un poco la gama. Empezamos bien. Se oye y se escucha. Perfecto, muchas Lo gracias. importante es que se escuche y bueno, que nos vean. A ver, que si quieren esperamos un poquito, Sí. un minutito más y Hacemos un poquito más de empezamos, tiempo. sí. Mira, ahí tenemos a Adri, sí. Muy buena gente. Hola. Muy buena. Como tiene que ser. Representando. Me faltan las papitas. Pues sí. De calorazo, niño. Esto de estar, mira, de aquí me va a estar distrayendo un montón también. Bueno, La liada. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando y al mismo tiempo ahí va con 8 minutos de retraso. No sé. Saludos desde la piel. Así como es. Así, representando, claro que sí. no, y gente representando en Canarias, lo que toca. No, y esperamos que Buenas no... tardes. Esperamos no ser los primeros, ¿no? Tampoco. Bueno, los primeros no, los últimos, mejor dicho. Ya, sabemos que se escucha un poco bajo, pero es que para que el micro nos coja a los tres está un poquito complicado. Vamos a intentar subir un poco el tono de voz, a ver si así nos escuchan bien. Eso nos acercamos un poquito, pero es un poco extraño, así que igual. Sí. No. Venga, genial. Bueno, yo creo que... Hay que proyectar la voz. Estamos trabajando en ello. Vemos que Laura también está en el directo. Bueno, pues empezamos. Sí, yo creo que sí. Vamos a ir empezando La verdad, sí. y ya que se vaya sumando el resto de personas. Y así nos vamos quitando los nervios de encima y esas cositas, ¿no?
Bueno, en realidad, pues darles la bienvenida y nos vamos a ir presentando, o les presento yo, mejor dicho, y vamos continuando, ¿no? En mi caso, pues yo soy Narayan Delgado, Pablo de Arroyo y Eduardo Hacha. No, yo soy Tec. Exacto. A él lo denominamos como Tech porque no solo por el perfil de Twitter, sino porque tenemos otro compañero en el proyecto llamado Pablo, obviamente. Es un poco complicado. Y a Edu, pues Edu o Hacha. Ya, por Hacha. Mm. Bueno, la idea era un poco, en principio, pues presentarnos, dar un poco en contexto al proyecto, ahora que tenemos la oportunidad de extendernos en las explicaciones y estas cositas. Y explicar un poco cómo surgimos y cómo nos conocimos, porque ante todo ustedes tienen que saber que somos un grupo de amigos. O sea, ahora estamos aquí nosotros tres, pero representamos un total de 8, 9 o 10 personas. Sí, ahora mismo no básicamente. tenemos claro. Eso me sigue. Sí, que son compañeros que irán apareciendo a lo largo de futuros directos y que hoy pues algunos están con nosotros a través del chat, como Laura. La realidad es que nosotros no sé si esto será muy común en otras facultades y en otras universidades, pero nosotros nos conocimos en el grado de Historia de la Universidad de La Una. Sí. La realidad es que el grupo está formado por diferentes generaciones del grado, que fue muy curioso porque hicimos relación en la, para nosotros ya famosa cafetería del campus Guajara de la universidad. Que, Cuando se podía estar tranquilo en una cafetería. efectivamente, O sea, siempre. sí. Ahora ya lo echamos de menos, pero vamos, ahí estábamos 10 de cada 10. Sí. Y claro, lo que hacíamos nosotros muchas veces era llevar los debates o los temas que teníamos en clase a la cafetería. También hablábamos de muchas tonterías. De hecho, la mayoría del tiempo hablábamos de tonterías. Pero no lo pasamos bien hablando de Sí, sobre historia. todo por el hecho de que cada uno de nosotros tiene una preferencia por algún tema o algún periodo en concreto y al final tratamos de reflexionar en base a lo que sabemos y lo que conocemos y hay un flujo de ideas entre nosotros que, coño, es enriquecedor. Sí. Donde más se aprende al final es en la cafetería, hablando, con un cafelito y después de los exámenes con una cervecita. Y era donde... No, y lo que dijo Aaron, que con el tema de que las clases son por la tarde, eso ya es una locura, Sí, o sea, sí. de parte. Sí. Tú entras a las 3 de la tarde y sales a las 9 de la noche de clase, si tienes suerte, claro. Lo de las cervezas que no nos lo quite nadie. Que va, es la que va. clave, ahí estamos todo el día. Sí. ¿Y entonces? Bueno, pues ahí precisamente hablamos de la cafetería porque es donde surgió esta idea, pues hará ya 2, 3 años en realidad, pero que nunca se llevaba a la práctica. Y hace cosa de un año pues quisimos lanzarnos, pero se ha ido postergando en el tiempo, así que nos decidimos a estar un tiempo por Twitter, en realidad por las redes sociales iba a decir, pero como que Instagram pichá, ¿no? Ahora estamos intentando Estamos ahí trabajando en ello, estamos trabajando en ello. pero La bueno. verdad. Pero la verdad es que nos hemos centrado más en Twitter, aunque no era nuestra idea original, que también nos ha permitido, como hemos dicho muchas veces, conocer pues gente increíble, o sea, entre ellas la madrina, que no hace falta presentación, creo. O, por ejemplo, Adri de la Pire, Aarón, que te conocemos también a través de la madrina, es que al Y final... no soy Ross también. No soy Ross, por supuesto, o sea, no quiero dejarme a nadie. Los chicos de Clio, o por ejemplo, a gente más que hemos contactado más recientemente como Mitología Celta, o... Sí. Bueno, hay un montón de la clasicoteca, claro, como nos vamos a olvidar de Dani, es que, sí, o sea, al final... Te puedes pegar días hablando y sí, diciendo nombres sí, de gente, exacto, pero no, la acogida que ha sido increíble y buenísima y bueno, no sé qué más ibas a decir tú. No, simplemente eso, que bueno, que ha sido pues una maravilla encontrarse con esta comunidad, la verdad, y que bueno, pues ya metiéndonos un poco en la idea del proyecto, pues como hemos dicho, la idea era lanzarnos a plataformas audiovisuales, no teníamos claro al principio si Twitch, YouTube o alguna alternativa, que no sé cuál, pero básicamente, ¿no? Esta. Sí. No llegó y acabamos tomando la iniciativa de coger Twitch y pues Sí. a ver qué tal. Y claro, la idea también del proyecto originalmente era pues trasladar lo que teníamos nosotros en la cafetería a un formato audiovisual, un poquito eso, tratar la historia, pero de
un modo más distendido, con rigor, pero... Más sencillo a lo mejor de entender, evitando tanto el tema tecnicismo y tal. Al final ya también se saldrá en este vídeo y en otros que hagamos en estos meses. Pero seguro que nos habla de algún tecnicismo por algún lado que a lo mejor alguien no conozca y tal. Y nosotros lo que queremos evitar es un poco tener esas cosas también. Y al final dentro del grupo practicamos también un poco eso, ¿no? Como son ciertos temas bastante más especializados en algunos casos, sacar un término y que uno esté tocando la edad media y el otro esté tocando la edad contemporánea a lo mejor choca un poco, ¿no? Entonces... Hola, Dani. Muchísimas gracias, Dani. Sí, pues un poco es eso que dice Hacha. Entonces también queríamos un poco aprovechar y con el proyecto pues seguir un poco... Buenas, Naim. ¿Qué tal? Nosotros seguir un poco unidos, no solo entre nosotros, sino con la propia historia, porque, bueno, no les voy a explicar a ustedes las facilidades que tenemos a la hora del mundo laboral, pero la verdad es que la divulgación es un aspecto, ¿no? de la historia o de lo que nosotros entendemos como la historia en la que podemos encajar, ¿no? Ahí a medio camino entre la academia y... Sí. Nos atrae, sí, podemos estar todo el día soltando bromas y encima datos interesantes. Exacto. Y mejor que mejor. Y lo que repetía... Estar aquí haciendo feedback, aprendiendo los unos de los otros y nada, pues a lanzarnos a la piscina a ver si hay agua, que esperemos que sí. Y como decía Nara, al final del día tú te sientes realizado con la disciplina que has estudiado y la carrera que has hecho, porque llegas aquí y dices, mira, al menos tengo el ratito, tengo el hueco para estar hablando, para compartir lo que sé con la gente y que la gente que sepa más que yo me diga también las cosas y me las señale. Entonces al final también es tener esa conexión con la historia. Sí. Y yo creo que, bueno, si tienen algo que preguntar, porque en realidad no vamos a seguir explayando y tenemos pensado futuros proyectos, pues creo que vendría bien ir un poco tocando lo que tenemos pensado para esta primera temporada, ¿no? Entonces yo creo que... Si quieres explico yo un poquito más o menos cuál es nuestro objetivo en la primera temporada. A ver, en principio, dado que hay como un huequito en el tema de la divulgación histórica en el que nosotros a lo mejor podemos ir por lo menos situándonos, la primera temporada que tenemos pensado, si todo sale bien, que sean vídeos todos los sábados de aquí hasta el 11 de diciembre, trataremos el tema de la historia canaria. Todos nos hemos tenido que aprender la historia canaria porque hay que aprendérsela y más en una universidad como es la de La Laguna o la de Las Palmas de Gran Canaria. Y más o menos eso. Hemos hecho 3 bloques, vamos a distinguirlos entre lo que viene a ser la protohistoria y las conexiones con el Mediterráneo, que ese sería el primero. El segundo, el del medievo, y que es más breve que después el moderno. Y ya por último el contemporáneo. Tocamos el tema de la historia canaria en principio porque es lo que todos nosotros tenemos en común. Vamos a ir progresivamente lanzando cada uno nuestras propias piedras, porque lo que estaba diciendo antes Hacha, cada uno tira por su lado, que si lo nórdico, que si las conexiones íberas entre España, Portugal y demás, a lo mejor partes más que si modernas o niponas en mi caso, pues por ahí vamos a ir. Historia de las religiones, antigua Roma, o sea, hay una variedad, prehistoria, sí. Hay una variedad curiosa. Somos tantos que podemos tocar más o menos todo, si nos sale todo bien, y por supuesto los vídeos que estábamos diciendo que vamos a tocar todos los sábados, evidentemente a lo mejor hay uno que resulta que tiene contenido y que quiere soltarlo al público, y a lo mejor saldrán otros vídeos aparte, pero en principio esta primera temporada, como la hemos denominado, sería Historia de Canarias, estos 3 bloques, y hasta el 11 de diciembre, todos los sábados. Stay tuned. Sí. Y en principio es lo que teníamos pensado como primera temporada, y ya sería cuestión de hablar de qué es lo que vamos a hacer hoy, que ya le damos paso aquí a Hacha. Sí, hoy básicamente como es un tema introductorio y como que sabemos que a lo mejor la gente a nivel general conocimiento sobre la historia de Canarias no tiene, o sea, somos conscientes de que eso es algo que se da aquí porque vives aquí y te lo tienes que comer, ¿no? Que se debería de estudiar en todas partes.
Bueno, Dilo. se da de aquella manera, porque la verdad es que también se podría Sí, bueno, pero tirar un poquito de beef sobre Vamos a empezar ya en No, primero no, no. de- eso ya podemos ir metiéndolo a medida que vayan saliendo esas cositas, ¿no? Pero... sí. Obvio que es Tú importante. sí. Pues básicamente vamos a empezar con un vídeo de 10 minutos, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo del canal, creo que era Crítico, algo, no me acuerdo el nombre del canal, perdón. Pero Kaki Production, algo así, ¿no? Karki Production. Creo que sí. Karki creo que sí. Production. El vídeo está muy bien montado, Sí. ¿vale? El diseño, la estética que tiene, los dibujos que salen, ahora lo verán. Está muy bien hecho. El problema es que, claro, somos historiadores, ¿no? Y aquí ya viene nuestra venita un poco de resumir una historia tan grande, ¿vale? Más o menos para que nos entendamos ya con fecha. Sería el año, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, ¿vale? Más o menos. Hasta hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo resumes tú toda esa historia en 10 minutos? Es complejo, te saltas cosas y es comprensible. Nosotros vamos a intentar aquí, con este vídeo, trabajar sobre él, dar un par de matices, alguna que otra cosita, y ya después sí que vamos a señalar, pues a lo mejor algún error que aparece que no es tan acertado, o alguna información que ha cambiado. Bueno, el vídeo termina en 2020, así que tampoco es que haya dado tiempo mucho de que cambie, ¿no? Bueno, no, peor. El vídeo termina después de la pandemia, Bueno, que no hemos bien. superado, o sea... Pero deja la sorpresa que lo vean, deja que vean la sorpresa. Perdón. Pero es verdad que hay un par de cositas que sí se le pueden ir anotando y que vamos a encargarnos de eso, anotarlos un poquito y tal. Y vamos a ver temas, ¿vale? O superficialmente cosas que vamos a señalar que serán los siguientes episodios que tengamos a lo largo de esta temporada, Sí. como ha dicho Pablo. No, y un poco la idea es también afrontar el vídeo, pues, como en toda la vida, ¿no? O en todos los estudios que nos meten desde el instituto en adelante, que te dicen la mentalidad crítica, pues un poco es afrontar una fuente audiovisual como esta, que a lo mejor, bueno, no es la última Coca-Cola en el desierto, pero que es lo que decía Hacha, para hacer un primer acercamiento a la historia de Canarias está cojonudo, la verdad, o sea, está muy bien. No sé si se puede decir eso, pero... Se dice igual. Pero la idea era un poco cómo nosotros también afrontamos o cómo queremos afrontar los debates, ya sea en este caso de Historia de Canarias o de cualquier otro ámbito. No es tanto ir con el puñal entre los dientes, sacar las katanas, no es nuestro estilo, o no queremos que sea nuestro estilo, sino más bien, pues eso, lo que decía, el matizar algunas cosas. Bueno, hay algunos errores que a mí me hicieron saltar un ojo, pero ya los hablaremos. Pero básicamente la idea es esa, y que igual que nosotros vamos a tener muchos errores y que es comprensible. No dejamos de apoyarnos al final en este vídeo. Evidentemente es algo que no podemos negar y nos servimos de él porque está súper bien montado, como decía Hacha, y nos da pie a poder comentar cosas desde una perspectiva historiográfica mucho más matizada y profundizando no mucho para que sea un primer vídeo y que no se haga muy tedioso ni nada. Y pretendemos también que en algún momento, por dudas o lo que sea, nos vayan también ustedes poniéndonos un poco de freno, porque nos vamos a venir arriba y vamos a empezar a soltar un montón de cosas y a lo mejor podemos llegar a abrumar o lo que sea. O cualquier detalle que no quede bien explicado, lo que fuere, o que quieran profundizar un poco más. Aquí estamos para compartir. La idea es que nosotros estamos en la misma mesa que ustedes y que ustedes pueden soltar la pedrada que tengan en la cabeza si quieren. Siempre con el respeto y con la cordialidad que debe de haber, ¿no? Sí, porque después de decirle una piedra en la cabeza. ¡Ey! Cada uno tiene su propia piedra, eso es una verdad como un Sí. templo. Pero bueno. Bueno, nada, si quieren ya le damos al vídeo para empezar. Hace 30 millones de años, en esta zona del Océano Atlántico, a unos 95 kilómetros de África y a 940 de Europa, aparecen varios volcanes submarinos. A lo largo de siglos y siglos y siglos, estos volcanes van amontonando material hasta que llegan a la superficie. Y así surgen primero Lanzarote, luego Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y por último, La Palma. Son las Islas Canarias, un archipiélago con paisajes espectaculares y temperaturas primaverales todo el año.
En esta isla, en Tenerife, se encuentra el Teide, el punto más alto de España y el tercer volcán más alto del mundo. Vamos a por su historia. Va mejor el volumen Estas ahora. islas permanecen desiertas millones de años, hasta que según algunas teorías, hacia el primer milenio antes de Cristo, un conjunto de aborígenes bereber salen de esta zona de África y llegan a las Islas Canarias, y se van instalando en ellas organizándose en pueblos y tribus. Son los primeros pobladores de las islas. No, claro. Habitan en cuevas y en chozas como esta. Viven del ganado y de una forma rudimentaria de la agricultura y también de la pesca. Pero pasa algo, los habitantes de cada isla hacen su vida sin relacionarse con el resto de islas y por tanto no se da una cohesión cultural ni social del archipiélago, surgiendo 7 culturas insulares particulares: los bimbaches, los manaoritas, los gomeros, los canarios, los major, los majoreros y los guanches. Posteriormente se utilizará este último nombre, los guanches, para referirse a todos los aborígenes del archipiélago y también para los idiomas que hablan, las lenguas guanches. Se piensa que pudieron recibir la visita de pueblos antiguos del Mediterráneo, primero de los fenicios y luego de los romanos. Estos últimos utilizan el nombre de Islas Afortunadas para referirse a ellas. Y es que es de los romanos de quienes tenemos los primeros documentos escritos. En uno de esos documentos, un tal Plinio el Viejo cuenta que en esta zona hay un montón de perros, en latín canis, de gran tamaño, y probablemente de ahí viene el nombre de Can Arias. ¿Te habías fijado que en la bandera canaria figuran 2 perros al lado del escudo? Ya no los podrás dejar de ver. Pero entonces, en el siglo V después de Cristo, cae el Imperio Romano, y desde entonces dejan de recibir visitas. Los europeos se olvidan de ellos, y viven aislados durante aproximadamente 1000 años. Y de esa forma, mientras que la sociedad y las regiones de Europa se están desarrollando, los aborígenes canarios siguen viviendo como en el Neolítico. Habían quitado los perros de la bandera. Vale. Habían quitado los perros de la bandera. ¿Habían quitado los perros? Aaron nos pregunta que sí, que habían quitado los perros de la bandera del escudo de Canarias. Depende de la bandera que mires. En la oficial sigue estando. Y ahora está la de el de las 7 estrellas, que la versión nacionalista canaria no la pone. Y lo que pone son 7 estrellas, que en principio pues cada uno independiente. ¿No? Eso se trae también tela. Mucha tela. Mucha tela. Pero bueno, vamos al lío con la primera parte. Vale, a ver. Lo primero que habla es sobre la llegada de lo que serán los aborígenes a las islas. Él lo sitúa en torno al año 1000 a.C., si no me equivoco. A ver, esto es complicado de explicar, porque aún a día de hoy, primero no sabemos ni cuándo fue el primer poblamiento. O sea, sí tenemos un yacimiento que es el más antiguo, pero hay problemas también dentro de eso, que ahora ha sido. No sabemos de dónde pudo proceder la población, ni siquiera. Es decir, tenemos claro que a través de estudios de la genética, del ADN mitocondrial y todo esto, sí hay una relación, ¿vale?, entre las poblaciones aborígenes con las poblaciones del norte de África anteriores a la islamización de África. Pero más lejos de eso no tenemos nada claro. Sí es verdad que autores o investigadores como por ejemplo Antonio Tejera sí que se han lanzado a analizar las palabras o la toponimia, el nombre de los distintos pueblos y las distintas culturas, y ver qué relación puede tener esto con algún pueblo de África, de las zonas de Túnez, de Marruecos, del Sahel, Sáhara, lo que fuere. Pero el gran problema que viene aquí es sobre todo el modo de datación y cómo se ha tratado todo el tema aborigen tradicionalmente en Canarias. Hay que entender que durante el siglo XIX, bastantes europeos venían aquí a realizar estudios a las momias, a restos arqueológicos varios y lo que fuera, y no se pudo evitar que hubiesen expolios, que se hubiesen destrozos de yacimientos, huesos que ya eran inservibles, porque por ejemplo, para datar ciertos restos, ¿vale?, para datar ciertos elementos en un yacimiento arqueológico se suele usar, por ejemplo, el carbono 14. Y algo que, por ejemplo, a nosotros nos explicaron desde el minuto 1 en la carrera de historia es que tú, cuando vas a recoger un resto que sea orgánico, sobre todo tema hueso, sobre todo tema pieles o algo fuere, que quede conservado, al tocarlo le estamos transmitiendo carbono a esa pieza. Por lo que la antigüedad que puede tener se ve alterada al nosotros entrar en contacto con ese material. Este problema fue lo que sufrió Canarias gran parte del siglo XIX y hay veces que sigue sufriéndolo.
Sí. O aún a día de hoy, casos de cazadores o de excursionistas que destrozan sitios arqueológicos o lo que fuere. Por ejemplo, creo que fue, no sé si, sí, Bueno. tuvo que ser a principios de año. Había un yacimiento, ¿vale? Y esto ya yo desvariando un poco. No, pero está bien, está bien. Hay un yacimiento en La Gomera, ¿vale? Que era un ingenio. Era uno de los ingenios más antiguos que quedaban en Canarias. Y la excepcionalidad de que era un ingenio en La Gomera. No sé si todos ustedes aquí saben lo que es un ingenio, pero es Lo voy a explicar después de él, así. lo que... Se va a tratar después. Si quieres lo explico después, pero... Sí, perfecto. Un colectivo que se llaman Rainbow, ¿vale? Es como... es que no sabría cómo explicar lo que son Rainbow. Es que, a ver, son naturalistas, ¿no? En el sentido de que adoradores de Pachamama y varias cosas que van muy mezcladas y me es complicado, ¿sabes? Decirte, son esto. Pero básicamente hicieron una reunión justo en este emplazamiento de La Gomera y destrozaron por completo el yacimiento. Es decir, ustedes imagínense que estamos en un terraplén en La Gomera y que hay una estructura en forma de cuadrado, ¿vale? O una planta rectangular, ¿vale? ¿Qué es lo que viene a ser el ingenio? Pues imagínate que esta gente coge todas las piedras que forman ese contorno y se dedican a hacer espirales, montañas de piedra y lo que fuere. Pues esa es una realidad que a día de hoy y no es exclusivo de Canarias, sino de todo el panorama internacional. Y Está muy de moda eso. El pro- Para el 19. Sí, sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Y claro, el problema viene aquí cuando en Canarias tú necesitas tener unos datos para poder decir cuándo llega esta población, dónde se asientan, cómo funcionaba su sociedad. Y no puedes acceder a ello porque o bien han sido víctimas del expolio, se las han destrozado. Es más, todavía hay restos a lo mejor de momias guanches que están perdidas por no solo las casas de los propios canarios, sino las casas de europeos que se lo han llevado y tienen sus colecciones No, privadas. y no solo los europeos, como dice Hacha, bueno, europeos, extranjeros, los propios canarios. Los También, propios canarios encontraban yacimientos y con suerte se lo llevaban para su casa, el que no lo destrozaba. Porque ya si lo destrozas, bueno, ya que lo pierdes todo, pero... Hello, we are discussing about the Canary history, but yeah. Yeah, we are starting with the Aborigines, the first people in the islands. And when did they come? Why? How? Well, we are just starting with that and explaining a little bit of the archaeological situation on the islands. I don't know, but if you know anything about the Spanish language, but today this direct is in Spanish. Yeah. So we're gonna start now to keep talking about things, and thank you to step by over here. Yeah, but any version, just ask and we will try to solve it as much as we can. Exactly. Bueno, pues recuperando un poco, ¿no? Sí. Es verdad que sí, puede decir... Ay, Dios. In another dialect, maybe. Sí, no. That's too long, and Ah. we have some schedule. La alergia, loco, y la calima. Perdón. Sí. Y... Vale, en el vídeo es verdad que lo te sitúa en el poblamiento en torno al año 1000 antes de Cristo. También quiero decir a favor del chaval del vídeo que nosotros también hemos recibido información de supuestamente gente especializada o preparada en la materia que también te sitúa esas dataciones en esas fechas. Entonces, a lo mejor el chaval lo saca de la misma fuente. Pero bueno, lo que sí que está claro es que en base a las últimas dataciones, bueno, últimas, de las más recientes, se suele situar el poblamiento de Canarias en torno al siglo VI, siglo V y IV después, antes de Cristo, perdón. Pero hay otra vertiente, desde la Universidad de Las Palmas salió un artículo, ¿vale?, del 2019, Sí. que analizaba la práctica del carbono 14 y de la datación con el carbono 14 de la mayoría de yacimientos de Canarias. No solo Gran Canaria en sí misma, sino Gran Canaria, Tenerife y a los que accedieron.
Entonces, sí, estaba golfeando un poco, chico, estaba golfeando. Entonces, lo que argumentan en este artículo, ¿vale? Es que la mayoría de las piezas que se han utilizado para ser datadas son de periodos largos de datación, periodos de datación largos, ¿vale? O materiales de larga duración. Es decir, que yo cojo, voy a datarlo y este elemento, ¿vale? Este material ha cogido y absorbido más carbono, por lo que las dataciones se ven alteradas y no van a ser tan fidedignas en ese sentido, ¿vale? Normalmente para estas dataciones se suelen usar pues carboncillo, arcilla, las cosas más o menos así, materiales. Pero si se paran a analizar los restos óseos y otros restos materiales asociados a ese enclave, desde la Universidad de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, lo que nos señalan es que realmente los asentamientos más antiguos en Canarias se sitúan entre el primer y tercer siglo después de Cristo. Es decir, que estamos hablando casi, exacto, casi un milenio de diferencia. Entonces, eso cambia bastante la situación. De la misma manera, obviamente queda claro que si la población viene del norte de África, en base a los estudios mitocondriales que ya nombramos, si esta población llega entre el primero y tercer siglo, esta población lo más probable es que sean poblaciones preislámicas que tengan alguna conexión también con el mundo romano, porque al fin y al cabo, para este periodo existía ya la Mauritania y toda la parte, toda la fachada norte de África es ya parte del imperio. Sí. Entonces de aquí después salen y derivan teorías de si unas exportaciones de población, pero eso, que si una llegada autónoma. Eso ya estás adelantando cosas, creo yo. Y eso ya es algo que es muchísimo más complejo. Pero claro, lo importante aquí es verdad, son poblaciones que si tú te pones a evaluar tecnológicamente cómo es esta población, ¿vale? Las herramientas que tienen y su modo de vida, sí que te recuerdan bastante al neolítico, pero esto no quiere decir que sean sociedades del neolítico per se. Hay que entender también que si estas poblaciones llegan en el periodo que habíamos dicho, del primero al tercer siglo, ellos son conocedores ya del torno alfarero, son conocedores del hierro y demás metales, de técnicas de cultivo que a lo mejor aquí no podían practicarse. Entonces, no es que las poblaciones que llegaron sean neolíticas, sino que el modo de vida que tienen que desarrollar en las islas es neolítico en base a la realidad que existe en el archipiélago, ¿vale? Pero que está, probablemente sí, después de una generación, 2 o 3, ya ese conocimiento puede verse alterado, puede perderse o lo que fuere, pero en el momento de la llegada no podemos plantearnos que sean poblaciones como las que conocemos como nosotros, poblaciones del neolítico. Vamos, ni en broma. Es un tema constante que también va a aparecer por el vídeo, que es que al final se tiende a generalizar y a coger contextualizaciones o conceptos que no son propios de las Islas Canarias para entenderse a grosso modo. Entonces, por ahí es por donde tenemos que empezar nosotros, como está haciendo Edu, a matizar. Claro, hay una serie de especificidades y una serie de puntos clave que hay que entender, sobre todo el tema de aislamiento y tal. Sí, que en relación al tema de aislamiento, aquí nos van a hablar de que entre la caída del imperio, que es lo que estaba diciendo, y la llegada de los europeos a través de los primeros contactos, que también hablaremos de ellos, y después realmente la conquista y colonización, como que hay un vacío en medio de esas dos fechas, por decirlo de una manera. Y lo cierto es que últimamente nosotros, cuando estamos preparando tanto este directo como los siguientes, habíamos visto, y lo hablamos con la madrina en su momento, que no, sí, el tema de que no puede, o sea, cómo van a llegar la expansión islámica por todo el norte de África y, no sé, no haber dejado nada escrito de, oye, igual que en teoría lo dejaron los romanos, o sea, nos costaba mucho y hemos estado viendo de que realmente sí existen fuentes islámicas Exacto, hay 2 autores, serían Al-Idrisi, perdón si lo pronuncio mal, pero yo esto
estamos trabajando en ello, que del siglo XII, que ya te habla de un mito sobre unas islas que estaban enfrente de las costas de Marrakech, donde vivían dos hermanos que habían sido desterrados por Alá a ser vigía constante en esas islas. A priori lo que parece es que podría tratarse de las Islas Canarias, dado la situación de donde se explica y tal, pero habría que indagar más y investigar más. Por otro lado, también está Ibn Aben Khaldun, no sé si lo he dicho bien o no, entre el 1332 al 1406, que habla también de Canarias, y sobre todo el tema de que utilicen cuernos para arar la tierra, y es bastante peculiar porque está muy en relación a lo que es o lo que sabemos sobre estas poblaciones. Pues nos lo apuntamos, Aaron, y le echamos un vistazo. Exacto, apuntamos esos nombres porque a lo mejor nos interesan para profundizar mucho más en esa información. Está súper bueno. La verdad es que sí. Pero no podemos concebir que Europa, o lo que concebimos ahora que es Europa, Sí. no tenga contactos y no hable o no llegue a este punto, no significa que en el mundo sea desconocida las Islas Canarias, porque ya estamos viendo que hay otros dos autores que como al mínimo pueden o podrían estar haciendo referencia a las islas. Sí. Y bueno, no sé si ustedes quieren resaltar algo más de esta parte antes de pasar a la siguiente. No, yo pensaba ya tirar para la siguiente, si les parece bueno. Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo... voy a responderle, ¿va? Mira. Muchas gracias. Gracias, Aaron. Muchas gracias. Está perfecto. The Aborigines language. Ese aislamiento acaba en el siglo XIV. The Aborigines language hasn't survived in the islands, mainly because when the conquerors came to the islands, they imposed a change on not only the language but the methods, the mythology, the everyday life, and they changed. They took Castilla into the Canary Islands and set that ideas and that culture in the islands. And they had even fights against the alzados, we could say, that were the Aborigines that after the conquer, they kept on the highlands, waiting and trying to survive and to keep their culture alive. No, they are not recorded. No. Pero bueno, we have some written records, but it's not it's not enough to can recreate that language. Exacto. Y aparte de names, also names. Yeah. Well, names of places, name of people, yeah, exactly. we have them. Y luego lo último que también quería yo señalar es el tema de los perros. Ajá, a ver, cierto. Tampoco está muy seguro porque es también hay que pensar una cosa. El texto, en este caso el texto de Plinio el Viejo, está escrito en latín, entonces tampoco podemos estar 100% seguros de lo que se refería con el término que emplea en esa cuando hace referencia a los canes, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero básicamente se plantea, y lo plantea por ejemplo Tejera Gaspar, que los canes a los que hace referencia a Plinio fueran focas monjes, que eran las que se encontraron en todas las islas, y es más, hasta el siglo XVI o XVII creo que todavía quedaban testimonios de gente que decía que existían esas focas y que se estaban extinguiendo y estaban a punto de extinguirse porque eran explotadas para el uso de sus aceites, pues para lámpara o lo que fuere. Entonces, a lo mejor lo que se los lleva, porque claro, estos dos perros se supone que son llevados a Juba II, que es el rey de Mauritania. Estos dos perros podían ser perfectamente dos focas monjes, pero tampoco estamos seguros, es algo en lo que hay que investigar, tal, pero que tocaremos también más en profundidad en otros vídeos, sobre todo los que tengan más relación con el mundo mediterráneo y tal, para agilizar esto un poquito. Seguimos ya con la siguiente parte del vídeo. No. The old Aborigines language is more related with the Amazigh language that's from the North Africa. They are not that such related as with the Iberian languages and that things. I think so. We will take that
idea. Yeah, Berber. We will take the idea you have shown us, and we will prepare maybe an answer for next streaming that we will be talking about how the people came into here more deeply, and we will argue about that and discuss the things and get to see where the language comes from. Yeah. Entonces seguimos un poco con esto. 14. Atención, los europeos se han lanzado al Atlántico a encontrar nuevos horizontes. En una de esas exploraciones, unos marinos llegan hasta Canarias, redescubren el archipiélago, se dan cuenta de sus riquezas y la paz se acaba. A partir de entonces, portugueses, castellanos, mallorquines y hasta genoveses envían sus barcos para llevarse metales, pieles y no te lo pierdas, también habitantes de la isla para vender como esclavos. Tras estos primeros acercamientos al archipiélago, a principios del siglo XV, va a ocurrir algo que va a cambiar su historia. Para siempre. Comienza la conquista de las islas. Atención, que te lo cuento ahora. Muchas gracias. En 1402, dos caballeros normandos, Joan Betancourt y Gadifer de la Salle, salen de La Rochelle con la intención de convertirse en dueños de las Islas Canarias. Tienen el permiso del rey de Castilla. Primero, llegan a Lanzarote, y sin resistencia se hacen con la isla. Luego van a Fuerteventura, y la conquistan, pero con algo más de dificultad. Tardan 6 años, más que nada por conflictos entre ambos. Ahora, Betancourt solo continúa con la conquista. Va al Hierro y se hace con ella otra vez sin grandes problemas. Las 3 islas quedan bajo su mando. Es la llamada conquista de señorías. Un señor, dueño de las islas. En los siguientes años, el dominio de las islas van a pasar por distintas manos. Uno de ellos, Pedraza el Viejo, se hace con La Gomera y la suma al señorío. La conquista sigue, pero de forma un poco diferente. Mira, los reyes católicos, viendo que los portugueses están interesados en las islas, deciden adelantarse y conquistar las que quedan libres. Comienza la llamada conquista realenga. Mandan a Juan Rejón en 1478 a Gran Canaria, pero los canarios se resisten fuertemente. Necesita 5 años hasta conquistarla. Eso sí, algunos indígenas quedan sin ser sometidos en las cumbres de la isla. Luego envía a Alonso Fernández de Lugo, quien va a La Palma, captura al rey Tanusú y la conquista. Solo queda Tenerife. El mismo Fernández de Lugo va a conquistarla en 1495. Eso sí, los indígenas lo vuelven a poner muy difícil. Se resisten duramente como en la batalla de Acentejo. A pesar de ello, la isla acaba en manos de la corona, y en 1496, después de casi un siglo, las Islas Canarias quedan conquistadas totalmente. A partir de ahora, el archipiélago canario entra en el área cultural hispanoeuropea y empieza la fase de colonización. Llegan nuevos pobladores, sobre todo castellanos, pero también de otras zonas, que se reparten las tierras y las aguas de las islas. Y se crea un gobierno para desarrollar la nueva sociedad colonial canaria. Pero un momento, debes saber algo. Los conquistadores van a ejercer abusos crueles contra el pueblo indígena canario, imponiéndoles su lengua y religión, y llevándose a muchos de ellos como esclavos. Además, muchos mueren por enfermedades traídas por los colonizadores. El mundo aborigen queda prácticamente destruido. Pues bien, los nuevos pobladores empiezan a explotar las tierras canarias a través de monocultivos. Primero, introducen la caña de azúcar, cuyo cultivo, sobre todo en estas 2 islas, va a extenderse tanto que van a convertirse en los abastecedores de toda Europa, llegando a ser conocidas como las Islas del Azúcar. Y luego, en el siglo XVII, la vid, sobre todo aquí y aquí. El vino Malvesía se hace tan famoso que hasta Shakespeare lo menciona en una de sus obras. Las islas se empiezan a desarrollar económicamente. Pero recuerda, las islas tienen 2 estatus, las realengas y las de señoría. La vida en estas últimas es más dura por la dependencia absoluta del señor feudal y la cantidad de impuestos que deben pagarle. Pero volvamos atrás un poco en el tiempo, que tenemos que hablar de él, Cristóbal Colón. En 1492 emprende el viaje que le va a llevar a América, pero su navío sufre un incidente y debe pasar un mes aquí, en La Gomera, antes de salir definitivamente al nuevo continente. Lo hará acompañado de varios canarios. Pues bien, a partir de ahora, y con la colonización de América, Canarias se convierte en la parada inevitable de las rutas comerciales que se crean entre los 2 continentes. Y es que fíjate qué posición más estratégica. De aquí a aquí soplan los vientos alisios, que hacen de las islas el comienzo de la autopista de viento que lleva al continente americano. Es el lugar perfecto. Durante mucho tiempo, uno de los puntos más importantes del mundo. Y en esta autopista entre 2 continentes, muchos canarios y canarias van a migrar a América con la intención de enriquecerse y poblar el continente. Lo hacen a toda esta zona, pero sobre todo a esta parte del Caribe.
Pero hay un problema, que las islas sean un punto donde llegan barcos llenos de especias y tesoros atrae continuamente a piratas de Europa, especialmente durante los siglos XVII y XVIII. El ataque más famoso es el que hace el británico Nelson, al que los tinerfeños responden firmemente con el mítico Cañón Tigre, no solo hundiendo su barco, sino también arrancándole uno de sus brazos. Increíble episodio. Seguimos. Los canarios y canarias han vivido durante los últimos siglos en un régimen feudal. Ya sabes, unos pocos burgueses dominando al pueblo campesino y pobre. Hay mucho que decir. Esa mucho. parte, Dios. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Dime. Empezamos por un acierto, que es que utiliza el concepto redescubrimiento. Cierto. Chapó porque una cosa que nos dijimos antes es que esta gente no se dedica a la historia. Claro. Entonces, me gustó que en ese sentido estoy tan actuales. Hay que hablar primero del tema, bueno. Sí, exacto. ¿De qué? Informe. En Canarias habían metales Había- y los castellanos vinieron a buscar metales. Sí. Totalmente falso. A ver, antes estábamos diciendo que precisamente Canarias tiene una sociedad o unas tecnologías neolíticas, ¿no? De ausencia de metales, no desconocimiento, sino ausencia de ellos o de las herramientas necesarias para poder explotarlo. ¿Cómo me explicas tú que te vengan los castellanos a extraerte metales a un territorio donde la gente ni siquiera explotaba esos metales? Es un tanto desacertado eso. Sí. Bastante. Sí es verdad que hoy a día de hoy podemos hablar de que a lo mejor tienen sustratos metálicos que podrían refinarse y extraerse, pero eso te requiere una complejidad tecnológica que las sociedades de esa época no tenían y no podían sacar esos materiales. Entonces, nos quedamos en la misma. No hay metales. Y luego lo otro es lo que él dice, y esto es interesante a tener en cuenta, sobre todo para ver cómo uno ¿Pero qué dice? tiene que estudiar a las sociedades. Espérate, chico. Cuando él dice que al llegar los europeos nuevamente a Canarias se termina la paz en Canarias, esto es una falacia, eso es una mentira Sí, el mito del buen salvaje. muy grande. Exacto. Nos situamos sobre todo con la mentalidad romancista o romántica de Rousseau, de el hombre es bueno por naturaleza y el hombre en estado primitivo goza de paz y armonía y una sociedad utópica. Cosa que es mentira. En Canarias, por ejemplo, en el caso de Tenerife, sabemos que habíamos hablado 9 mesellatos. 9 mesellatos. 2 en La Palma. 4 en La Gomera, 1 en El Hierro y 1 en Lanzarote. Se supone que 2 en Fuerteventura y 2 en Gran Canaria. Efectivamente. Por ejemplo, también hay documentas o citas de autores y de cronistas que habían llegado a las islas que te hablan eso, cómo uno subyugaba al otro. Analizando los restos arqueológicos te das cuenta de que hay muchos conflictos bélicos entre los distintos Sí, tribus o clanes encontramos mesellatos. una calavera con un boquete así. Es normal. Es Súper normal. pacífico el rollo. Se cayó por un barranco. Entonces, en el caso de Tenerife, estas divisiones, que podríamos decir distintos grupitos o distintas tribus, serían los mensellatos. Entonces, no podemos negarnos que hay una conflictividad entre esos mensellatos, para el caso de Tenerife, y para el resto de islas, con su denominación. Pero no podemos decir en ningún caso que al llegar el colonizador, o llegar en este caso, al llegar el castellano, se acabase la paz, porque es que no había paz directamente, ya habían conflictos internos. Lo que después se reorganizasen por dentro ellos para enfrentarse, vale, pero eso no quita que no hubiese conflictividad, y es algo que tenemos que desmentir. No podemos aceptar a día de hoy que, tanto en el mundo de Canarias como en el mundo latinoamericano, no podemos aceptar en ningún caso que esas sociedades eran utópicas, viviendo en la felicidad y en la armonía absoluta. Porque eso no existe. Eso es mentira. No sé si alguno quiere hacer un apunte, tú sobre todo la parte más moderna. Sí, a lo mejor ahora yo empezaría a decir también otras cosas que descolocan un poquito dentro del vídeo, que evidentemente lo que estaba diciendo antes Nara también, es que al final está bastante guay. Cosas a lo mejor un poco extrañas. La conquista de señorías, yo la verdad es que no la había escuchado nunca. Hablando concretamente de islas, puede llegar a entenderse, pero por norma suele ser conquista señorial o territorios de señorío. Es la forma común en la que se ha definido hasta el momento. Entonces hay momentos en los que la primera vez que lo escucho, pues a mí personalmente me choca un poquillo. Nos choca a todos un poco. También otro tema bastante
conflictivo es con la denominación del jefe tribal de La Palma como su rey. Utilizar ese concepto es complicado. Aquí si quieres volver a hablar tú, Hacha, para explicar un poco la situación. Al final es lo que estábamos hablando tú y yo el otro día, es decir, o lo que acabamos de decir, de coger un término que se circunscribe o que hace referencia a un tipo de sociedad en específico, en un lugar específico y en un momento específico, siendo historiador, tú te das cuenta que no puedes trasladarlo. Tú no puedes decir rey porque no se dan esas circunstancias para que pueda ser un rey, que sea un jefe tribal, que sea un caudillo. Son términos que incluso te siguen chocando, pero se acercan más. Por ejemplo, en el caso de Tenerife, tú nunca dirías el rey de Taoro. Taoro era uno de los mensillatos. Tú dices el mensei de Taoro. Entonces, cada zona tiene su, o debería haber tenido su término. A bien, yo no los conozco todos a día de hoy, o bien incluso en las fuentes falta información para referirnos con ese término. Bastante con que nos diga que se denominaba menseyes, evidentemente, pero claro. Después, a lo mejor, otra cosa es el tema económico, que, por ejemplo, una cosa que aprendimos gracias a este vídeo es que en el marco internacional, visto desde una perspectiva evidentemente eurocéntrica, se denominaban a las islas a lo mejor como islas del azúcar, de una forma genérica. Hace bien la distinción a la hora de decir que sobre todo son el caso de Gran Canaria y Tenerife, pero lo cierto es que leyendo a Lobo Cabrera, defiende que realmente donde se dieron los grandes ingenios azucareros, que era lo que estábamos explicando antes, la maquinaria necesaria como para poder extraer y al final obtener el resultado final del azúcar, se dio en mayor medida en el caso de Gran Canaria y ya acabó irradiando después al resto de las islas, como el caso de La Gomera o especialmente en Tenerife. En la verdad había hasta 3 ingenios, pero es que en Gran Canaria hay un pueblo que se denomina ingenio. Entonces, hay realmente distinciones que nosotros entramos más a matizaciones, que bueno, pues habría que hacerlo. Entonces, explicar a lo mejor que la economía de los primeros pobladores, en el caso del conjunto general de las Islas Canarias, era mucho más de subsistencia, de cereales. También está el vino, que expone que cuando cae en el siglo XVII, dice el azúcar, aparece el vino. Realmente el azúcar ya empieza a flaquear, decae en la segunda mitad del siglo XVI. Pero es que el vino ya estaba instalado en las islas cuando todavía se estaba dando toda la producción de azúcar. Lo que hizo fue que como fracasó la producción azucarera, hubo un auge, un repunte del vino y empezó a darse de una forma mucho más generalizada. Pero claro, esto ya son matizaciones, es decir, pues realmente no es en el siglo XVII, es más a partir de la segunda mitad del XVI. Con la entrada de Brasil y en general la economía latinoamericana, que es donde se empieza a implantar lo del azúcar y todo eso. De hecho, en realidad, Canarias es el laboratorio de la conquista y colonización después de América, así en forma general, ¿no? ¿No se nos ve? No, que no nos puedes ver, pero ya espero que lo puedas ver más tarde o ya otro día te sumas a nuestros directos. Claro. Seguiríamos por aquí. Efectivamente, Aaron. Al final son cosas que se dan a la vez, solo que en el momento en el que económicamente te renta más una, estás todo el rato viendo que es un ciclo concreto del azúcar, pero evidentemente se estaban dando ambas. Y evidentemente, o sea, en Londres hay una zona que además ahora es muy famosa dentro de todo el mundillo que se está generando allí, que es el Puerto Canario. Se denomina Canary Valley o no me acuerdo cómo era exactamente. Algo canario era. Mira, exacto, Canary Wharf. Gracias. Y después, otro tema también interesante que trata aquí es con el tema de la conexión entre las... mira, claro. Te queda cerquita y es que partiendo para casa ahí un poquito. En el caso también de la conexión entre las Indias y las islas, evidentemente no va a entrar con detalles que a lo mejor a nosotros nos gusta incidir un poco más, pues porque estamos en lo que estamos haciendo aquí hoy. Pero claro, hay que hablar a lo mejor, y hablaremos más adelante,
de los problemas que hubo por esa autopista que estaba explicando también en el vídeo, con el salto que se hace en las islas para con la casa de contratación, en el caso de Sevilla, Cádiz, etcétera, que genera un montón de pleitos. Sí. Acaba viniendo un inquisidor, el único inquisidor que ha venido a... Es que es buenísimo, es el único que viene aquí en las islas para intentar controlar eso y casualmente se lo cargan. Tuvo un pequeño accidente. Un pequeño accidente, se topó con un pequeño incidente, la La asesinaron. Y claro, los siguientes que decían, no, tienes que venir en calidad de inquisidor, no, a mí no me des ese título. Y también hablar de los tributos de sangre es un tema que trataremos más adelante, que Lauris en su momento me dio ahí el pie y está bastante bien, que es un tema súper interesante y que tiene que ver con las conexiones que se hacían entre los barcos, entre las islas y las Indias, y como a mayor cantidad de productos que se iban metiendo en los barcos, tenían que ir un número de familias y a la vez servía pues, para ir colonizando las Indias, no hacer una población muy grande en Canarias, etc. Y ya después, hablar que más que hablar de ataques piráticos, serían a lo mejor de Más corsarios, corsario. que son cosas que, bueno, son matizaciones, pero que son más apropiadas. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, si nosotros pensamos en la imagen del pirata del siglo XVII, no sé, exacto, del siglo XVIII, de la Edad de Oro, típico Barba Negra, Charles Vane, Anne Bonny, Mary Red, Jack Rackham. Estos son piratas per se, no tienen ningún documento que avale el poder hacer estos ataques respaldados por una corona. No, como Nelson. Caso de Nelson, caso de Francis Drake, y creo que era el pirata Jenkins, que era el otro que también atacaba aquí. Los tres poseen el patente de corso. Exacto. Exacto. Es una salvajada. Son corsarios que están al servicio de la corona inglesa y vienen a hacer ataques piráticos. Sí, son ataques piráticos, porque son ataques en alta mar y tratando de apoderarse de algo que no les pertenece. Correcto, no tengo nada que decir. ¿Son piratas? No, tienen un patente de corso, tienen un contrato con la corona. Injustificante. Exacto, por el cual lo hacen. Es verdad que para la población son piratas porque te le hacen a ti el daño. Claro. Pero siendo bastante quisquilloso. Es que vamos, no empecemos a hablar de los ingleses. No. Ya, si seguimos. No saques el si tema de seguimos, los franceses. Vale, bueno, me callo. Terminamos ya con esta parte. Vamos a pasar a correr un tupido velo porque llegamos, yo creo que es la guinda de este momento. Sí. Y aquí, wow, porque hablar de régimen feudal en Canarias y la definición que se hace de régimen feudal de unos burgueses que controlan al pobre campesinado es desacertado. La palabra es muy desacertado. Sí hay señorío, que es a lo mejor lo que estábamos viendo, lo que más se asemeja a un régimen feudal, es lo que estaba pasando antes. El régimen feudal, si lo sacas de Francia, ya realmente no es una buena conceptualización. Y en Canarias, realmente, es que ni los señoríos funcionan de esa manera. Es muy distinto. Sí. Entonces, pero es que la definición ya que me mata. Puede conmigo. Sistema feudal con burgueses, ¿sabes? O sea, son dos términos que sí, burgueses sí hay, pero el burgués situado donde va la nobleza en un sistema feudal es como mezclar tres cosas en una. Y la burguesía al final, que es un concepto que se utilizó durante mucho tiempo en la historiografía moderna canaria, se ha puesto en tela de juicio y de hecho ya nadie te va a decir que había burguesía en Canarias. Lo que había era grandes terratenientes y señores que lo que tenían era el influjo de la economía, la posesión de tierras, agua, entonces... Buen apunte, Aaron. Exacto. Y en principio, más o menos eso sería la parte que a lo mejor tendríamos que balizar o maquillar un poco de este vídeo. Sí. Seguimos ya si les parece, o quieren decir alguna cosilla más, o tienen alguna pregunta también. Pues súper bien. Súper bien. Touché. Sí. No te pienses que nosotros estamos mucho mejor. Nosotros pasamos por esas asignaturas y desde entonces hasta este momento habíamos tocado poco otra vez. Claro, tal. La historia de Canarias. Sí. Sería interesante. Sí. Pero sí, en teoría, al menos que no tengan otras preguntas. No. ¿Eh?
¡Anda! Ah, pues eso yo no sabía. No sabía que No. tú habías estudiado en la Esa UNI. parte o sea, que tuviste que estudiar con los Dimas, los Dodes, los Delgados, Ah, qué Molineros. bueno. Yo tenía Historia que- del arte. Ah, vale, ahí. No fuiste esquivo. Sí. Tenemos compañeros que empezaron con nosotros que decían... Tiraron después de esa sí. vertiente, ¿verdad? Richie, por ejemplo. Exacto. Mm. Pues mira qué guay. Pues, Y no. ¿les parece que sigamos ya la parte un Sí. poco más contemporánea? Sí. Es que era por la mañana, exacto. Ya. Pero uno se acostumbra a la horario de Sí, tarde sí. después, ¿eh? Sí, te haces a todo. Sí. Como seres Y vas por la mañana a la cafetería y por la tarde a clase. por ejemplo. Vamos a darle. Y entonces llega el siglo XIX. Napoleón invade España y la corte española se desplaza a Cádiz, donde se redacta la primera Constitución española. Es el primer paso contra las monarquías absolutistas. Se eliminan los señoríos y además el país se divide en provincias. Canarias se convierte en una de ellas. Pero pasa algo. Emerge la rivalidad entre dos islas, Gran Canaria y Tenerife, por ver quién se queda con el dominio del archipiélago. Durará mucho tiempo, ya verás. En este siglo, en las islas, se inicia el cultivo de la cochinilla, de la que se saca un colorante natural muy valorado. Y después del plátano, que se convertirá en el pilar fundamental de la economía canaria y en uno de los símbolos del archipiélago. Y algo más, durante todo el siglo la migración continúa, sobre todo a Cuba. Lo hacen más de 50.000 canarios y canarias. Llegamos al siglo XX. España pierde sus colonias en América. Los países se han independizado y el tráfico comercial con este continente desciende un montón. A principios del siglo se cristaliza el sentimiento regionalista e independentista de muchos canarios y canarias, que incluso se organizan políticamente creando el Partido Nacionalista Canario. Pero entonces, en 1936, Francisco Franco, destinado en Canarias, sale de aquí para emprender su ofensiva militar, dando lugar a la Guerra Civil Española y posteriormente a la dictadura franquista, una época terrible en la que la población canaria vive una brutal represión con persecuciones, torturas y muertes. Con todos estos sucesos, Canarias se empobrece y se hunde en una situación de escasez y pobreza. Y cantidad de canarios y canarias vuelven a migrar, esta vez sobre todo a Venezuela. Muchos de ellos lo hacen de forma clandestina en los llamados barcos fantasmas. La situación económica cambia a partir de los años 50. El gobierno local, con el plan de aumentar el turismo, comienza a mejorar la infraestructura básica de la isla, incluyendo el aeropuerto. Y el turismo sube hasta que Canarias se convierte en un lugar turístico internacional importantísimo. Con la muerte de Franco, llega la democracia. En 1982 se otorga a las islas el Estatuto de Autonomía. La capacidad de autogobierno es ahora mayor. ¿Te acuerdas de la rivalidad de las dos islas? Pues bien, el archipiélago se divide en dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y el asunto se zanja. La población, a lo largo... Pues yo es la primera vez que escucho esa canción, mano. ¿Qué dices? Pues sí, yo no lo había escuchado en mi vida. Que te calles. ¿Tú has escuchado te gusta la bandera, te gusta la bandera? Oh, mamá. ¿Qué dice, tío? Oye. Los saltos generacionales, bro. Pero si te además el más Ya, lo sabemos. Bueno. Pasa nada. Oh, estamos... ¡Ey! Claro, sé que... Exacto. Tendremos que hacer un especial de carnavales Sí, también. ¿no? Ya toca. Bueno, Ay. yo no sé si ustedes quieren decir algo de esta parte antes de... A Yo mí- prefiero que te metas tú a lo mejor. Sí, tú dale. Bueno, el tema es que ahí yo resaltaría 3 puntos. Uno que querría matizar, otro que he echado en falta porque considero bastante importante, y otro que es para cogerlo y tirarlo por la ventana. Entonces vamos con el de matizar, que es básicamente un poco cuando él dice que emerge la rivalidad entre, pues, aunque no dice las élites, pero yo sí lo añado, las élites entre Gran Canaria y Tenerife por disputarse el control de la provincia. No, editorial. Ey, cuidado con el día, da para mucho. Buena. Pues... Continúa, Estás en tu salsa. La realidad es que, bueno, yo no sé si se refiere a que es cuando empieza la disputa por la capitalidad de la provincia, porque eso es ya en el trienio liberal o en 1833, eso tendría que mirarlo, no estoy ahora muy seguro con las fechas.
Pero la realidad es que hay un episodio que es donde yo veo el origen en la edad contemporánea, que es cuando la invasión napoleónica, precisamente. Porque los de Tenerife, muy listos ellos, cogieron y dijeron, pues vamos a crear la Junta Suprema de la Laguna, que va a representar a toda Canarias. Sí. Y ahí llegaron los canariones, o la élite canariona, y dijeron, no, aquí se va a crear el Cabildo General Permanente. Y podemos, para mí, ahí es donde nace realmente ese pleito insular. El germen. Claro, porque lo que teníamos hasta entonces, si no me equivoco, y puedo corregirme, Bueno. tiene la sede la sede episcopal la tienes en Gran Canaria, Sí, en realidad. pero la élite política o la administración política del archipiélago residía en Bueno, Santa Cruz. eso ya es más Pablo que te lo tiene que ver. No, No, pero sí, era Sa- en Tenerife. Santa Cruz Tenerife. tenía el peso comercial Exacto. de la laguna. O sea, la laguna había sido hasta ese momento realmente era importante aquí en Tenerife. No es como Las Palmas, que fue importante de principio a fin. Entonces, Pero bueno, sí que a la hora de situar cuándo es el pleito y demás, no, nos dejaba un poco de dudas de si él a qué se estaba refiriendo. No hice nada mal en concreto, porque al fin y al cabo hice que emerge durante ese periodo. Entonces, y es verdad. simplemente era matizar eso. Porque también creemos que además el origen se puede trasladar al antiguo régimen, a mojadas finales del antiguo régimen, pero bueno, eso es algo que tampoco es tan importante, entonces no nos vamos a centrar en ello. Hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es en relación a la economía del 19, y no es tanto a los productos, que nosotros hablábamos de que echábamos en falta el tomate, sino cómo es posible que no me nombres la ley de puertos francos, de 1852, que Laura me decía que dejara claro que no tiene nada que ver con Franco. Importante. Exacto. ¿Por qué es importante? Porque al fin y al cabo, con la instauración del liberalismo, el sistema liberal, Canarias pierde sus especificidades. Y esta fue una forma de empezar a recuperarlas. Además, me parece interesante porque se da durante el gobierno de Bravo Murillo, sí. ¿Por qué es interesante? Porque también establece la división administrativa de la provincia, con dos subgobiernos, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, y durante 2 años, tanto la élite de una isla como la de enfrente estuvieron pues despotricando o favoreciendo pues el que se mantuviera. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Bravo Murillo cae en el 54 y la élite de Tenerife se impone y se sigue manteniendo el tema de la división de la provincia única de Canarias, con la sede de su capital en Santa Cruz. Entonces, Ahí creo que todavía no está en Santa Cruz. sí, Sí. claro, desde 1800. Yo la duda es que no sé si es en el trienio liberal o en 1833 cuando se Cuando pone. cambie ya. Eso se puede buscar en Google fácilmente, pero precisamente ahora, ligándolo con eso de buscar en Google, claro, cuando tú te encuentras que te dice que la división provincial y por lo tanto el pleito insular se finalizan con el Estatuto de Autonomía de 1982, pues te dan ganas de tirarlo por la ventana, como decía. Porque fácilmente poniendo en Google División Provincial de Canarias te aparece la fecha de 1927, bajo la dictadura de Primo de Rivera, senior, como me gusta decirle a mí. Entonces, claro, dices tú, aquí te colaste un poco y era algo que podías verificar muy fácilmente. No, me chirrió. Pero sobre todo me chirría el hecho de que dé por finalizado el pleito insular con la división provincial, porque nada más lejos de la realidad. Exacto. Ni después del 82 con el estatuto, ni después del 1927 con la división, se acaba el pleito insular. O sea, el pleito insular sigue hasta el día de hoy y seguirá y se mantendrá. Con sus derivaciones Exacto, a aspectos no sí, solo políticos, sí, sino sí. deportivos, Exacto. culturales, o lo que fuese. También. Evidentemente no es tan marcado. Sí, exacto. No se lleva al Congreso de los Diputados como llegó a llevarse en su momento Sí. con el conocido, pues eso, problema canario, Sí, como denominaban en su momento. es un problema que se extiende a lo largo del 19, porque vamos a ver, es muy interesante en el fondo porque los políticos en Gran Canaria, durante la primera etapa del 19, esa en la que se le da la capitalidad a Santa Cruz, cogen y su dinámica es, no, nosotros queremos la capitalidad para nosotros, pero después creo que es a partir de la década de 1840 para adelante, y entiendo que especialmente después del fallido intento de la división administrativa, ellos empiezan a apostar por la división provincial.
Entonces, no, de hecho es de la década de 1840 y por eso consiguen en el 52 esto, exacto. Que es cuando se forma, no sé, creo que era el Partido Canario allí. Tendría que buscar ese nombre, pero vamos, que los políticos ahí deciden que en vez de luchar por la capitalidad única, van a luchar por una división. Y es un conflicto que ya estamos hablando desde 1840 hasta 1927, lo que dura. Y en medio, pues que si ley de cabildo del 12, que si León y Castillo ahí ganándose las simpatías de uno y las antipatías de otro, y viceversa. La inteligencia que tuvieron la élite de Gran Canaria de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un puerto y va a ser iba a decir una barbaridad. El mejor puerto de Canarias para el tráfico y así vamos a tener esa importancia. De hecho, el puerto de Gran Canaria actual, no sé si estará entre los 10 o 5 más grandes de España. O sea, no es cosa... No es... Es que es una ciudad dentro de... No es cosa menor, dicho Sí. de otra manera, Es es cosa cosa mayor. mayor. Exacto. Y nada, en verdad yo no quiero extenderme más porque quiero guardarme bastantes cosas para los directos dedicados a contemporánea. Ya me intentaré meter más en profundidad. Pero eso, lo de decir que en 1982 se otorga la división provincial y se finiquita con el proyecto insular es como tirarte a una piscina sin agua. Qué bien me estás vendiendo a Twitch, Dios mío. Ese que... No, pero me cohiben ellos, no Twitch. ¡Qué Ya mentira! está, culpa para aquí. Culpa pa' aquí. No sé si ustedes quieren No, añadir hombre, algo a decir eso. lo único que imagínate el impacto que tuvo el tema de la división provincial y todas las querellas que hubo de fondo, que hubo que compensar no solo a Gran Canaria, sino a Santa Cruz y que hubo que compensar también a La Laguna. Sí, bueno, a la laguna, a la pobre. Porque es a raíz de este tratado del 27, a raíz de la división del 27, es cuando se crea la Universidad de La Laguna. Que es la No, compensación. No, antes. La Laguna, No, la Universidad de La Laguna tiene 225 años de historia. Nah. A mí la Laguna, la universidad nunca me ha engañado, nunca me ha mentido. No me puede mentir en eso. Nunca. Bueno, a ver. La La Laguna es preciosa. no. La Laguna es Decadencia ninguna. Lo que se ha mantenido ahí en formol y hay Retro. personas que no saben apreciar lo... No, ahora en Retro. serio. La Laguna... Aquí yo por lo menos un enamorado. Soy lagunero. Nunca. La ULL ya es otra cosa, ¿eh? Eso ya... Eso es un ente eso ya- independiente. Y menos mal. Pero Pero- bueno, en principio, más o menos estas eran las matizaciones que queríamos Sí. hacer Mm. para este vídeo, que al final... Siempre. Y en principio que en el final del vídeo vamos a Sí, verlo, vamos a porque verlo, yo creo porque- que esto es un puntito súper interesante y ya terminamos con todo esto y Sí. empezamos a hablar un ratito hasta que nos piremos. Básicamente. A lo largo del siglo se quintuplica hasta llegar al 1,5 millones de personas. A final del siglo y a lo largo del siglo XXI, las islas reciben a multitud de africanos y africanas que, huyendo de sus países, utilizan Canarias como puerta de entrada a Europa. Pero no solo eso, las islas se convierten también en destino de muchos trabajadores y trabajadoras de la península, de jubilados y jubiladas del norte de Europa y de población latinoamericana, entre otros, llegando a superar los 2 millones de habitantes. El 31 de enero de 2020 se detecta el primer caso de COVID-19 de España, aquí, en La Gomera. Es el comienzo de la pandemia, que supone terribles consecuencias económicas y sanitarias, y que va a comenzar a superarse en 2021, con la vacunación masiva, para volver nuevamente a la normalidad del día a día, a reactivar el turismo y, cómo no, a celebrar sus increíbles carnavales. Hemos llegado a la actualidad. Exacto. Talkie Production. Ahí está. Mi mente es privilegiada al final y todo. Sí. ¿Cómo termina con los carnavales? Así como es que... Exacto. gana. No, pero mira, había una curiosidad que no me he dado cuenta y es verdad que cuando habla de la migración latinoamericana, realmente, bueno, por lo menos aquí en Tenerife, o sea, se ha llegado a notar tanto que se nota en la alimentación, ¿cómo dirías? La gastronomía. O sea, bueno, Como más arepas que papas arrugadas, ¿eh? Ujú. y la carne mechada, Y la todas carne esas vainas, Un que montón de es vamos. una locura. La imagen esperada. Es que es buenísimo. Entre que se pone a hablar del COVID para después acabar con lo de... Carnavales. Bueno, los carnavales que son otro pleito insular. No, ahí no hay pleito ninguno, los de Tenerife y ya está. Y si eso, el pleito está con La Palma y los indianos que
Wow, Sí, porque Gran Canaria se dedica a ir plagiando las fiestas de otras islas, ¿no? Era el rollo. ser sorpresa. Y si no, que Las nos arepas son lo más, que- vamos, es que te lo compro. Regálanos el Que Wilson. no, que nos estamos portando muy bien. Sí. Tenemos un directo preparado, nada más que para esas cosas, Sí, pero el último va a ser así como apoteósico, vamos a venir disfrazados. A ver. nos vamos a quitar la careta. Hmm. Sí, no sé, ahora mismo me he quedado sin palabras. Mira, ¿Ves? No, a ver. nos apoyan. En ese sentido, las cosas como son. Sí, o sea, igual que lo de la Galadra que es de ellos, en este caso de Gran Canaria, Igual o que lo que sea, estábamos diciendo antes, en el puerto, es que no hay duda alguna, igual que una ciudad capitalina como Las Palmas, es más ciudad. no se tiene en Tenerife, lo que se tiene en Tenerife son muchas más ciudades que a lo mejor se han desarrollado más que el resto de Gran Canaria, más allá de Las Palmas. Y del sur, o sea, el sur turístico de Las Palmas, que también tiene ese desarrollo, obviamente, pero Sí, pero que no es se tiene más- como ciudad para vivir, sino claro. del turismo. Sí. Y... A ver... ¿Por qué debe soterrarse Gran Canaria? Pregunta. Tanto como soterrarse, no. Yo no voy hay a sacar la que- canción, porque no puedo sacarla. Aquí me banean sin sacar la canción. Y sigo flipando con que no te sepas lo de... Sí. Me gusta la bandera, tío. Que tengo 23 Muy mal. años. Tengo ¿Y qué? 23 años. Soy ¿Y del qué es 98. No lo cultura he escuchado. Muy bien visto, Aaron. Es que... No. No, estaba fijando en otra cosa, perdón. Ya. ¿De qué? Pero eso y... Nada, en principio esperamos que les haya gustado cómo ha sido el directo. Era una idea que teníamos más o menos pendiente hacer desde hace tiempo y para plantear cómo vamos a hacer los siguientes vídeos en los que habrá una parte en la que no sé si se habrá notado mucho hoy o no, pero en la parte más de protohistoria y demás le va a resultar más natural explicarla a Hacha. A mí la parte más moderna, tirando también a la medieval, aunque la controle menos, y en la contemporánea va a estar Nara aquí al aparato Intentándolo. y consiguiéndolo, y aquí estaremos también apoyándolo y demás. Y es que es muy fuerte que no te sepas la canción. Tío, no la conozco. Ahora la ponemos para Sí, terminar sí. el vídeo. Ahora cerrando, tal, auriculares recogiendo. No, pero sí, la idea era esa, un poco también ver el vídeo para ir nosotros también cogiendo soltura a la hora de hablar de cada cámara, de... Y también para ir a eso, dando pequeñas pinceladas No. antes de meternos en chicha. Porque... Hay algunas pinceladas que han sido con brocha gorda. ¿Y qué lo dices por mí o qué? No. Con brocha gorda en la que hemos generalizado no hemos entrado tan a trapo. Tú lo has explicado, pero vamos. Ah, Creo que... no, yo... Sí. Creo que ha quedado evidente algunos directos que haremos, como el tema, tocaremos más en Sí. profundidad el tema de la piratería y todo lo relacionado con ella, el poblamiento, los contactos con el Mediterráneo. Que de y eso las no teorías que hay dijimos nada. detrás, Es de que de eso del Mediterráneo no íbamos a decir nada tampoco, mucho antes. No, y no Y hace mejor, falta, ¿no? no hace falta, H. O sea, No, no quieres abrir esa piedra sanata hoy. No, la piedra sonata no se toca, ¿eh? Ay. Yo le tengo ganas a eso. Ese Sí, vídeo, sí. fíjate, yo sí voy a ir. Sí, ¿no? Nos podemos ahí a hablar de la piedrita. Ahí vamos. Bendita piedrita y bendita los nenes. Anda. Sí. Lleva mal Hacha el recibir vídeos. Nada, Pero- en principio ahora, en cualquier caso, con el vídeo, igual nos estamos repitiendo un poquito, Ujú. pero mejor que queden las cosas claras. Sí. Y al final, es un vídeo que nos llegó en su momento cuando lo vimos, o a mí por lo menos recuerdo verlo porque era en esta época del confinamiento en el que todo el mundo se mandaba un montón de cosas. Y es un vídeo que está bastante guay, Sí. tiene una producción que ya nos gustaría a nosotros poder hacer ese tipo de contenido, pero bueno, mientras lo que vamos a soltar es un contenido mucho más historiográfico y más denso, pero más de lo que nos hemos dedicado nosotros por aquí. Y en principio, eso. Así Ya- quedase alguna duda que quiera preguntar o algo que les interese,
O incluso propuestas, oye Sí. chicos, nos interesaría a lo mejor, nos gustaría un directo sobre esto en concreto, la historia de Canarias, Podríamos hablar de la Reconquista. podríamos hablar de la Y Reconquista, podríamos exacto. hablar de cosas que se nos han planteado ya por aquí, que vamos a tener evidentemente en consideración, igual que también el artículo que nos mandó antes Aaron, que Exacto. creo que son temas que es que tenemos vacíos dentro del grado, hay visiones eurocéntricas, constantes, desconocemos sobre casi que continente el africano. Si es que lo que estabas diciendo tú antes con el tema de la comida, al final Canarias, nosotros nos podemos identificar como latinoamericanos, africanos y europeos en cuanto a... Sí, el mil leches de las sociedades, básicamente. Y es que a lo que abogaría yo y lo lógico. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a poder hablar de muchísimas cosas que lo podemos tirar nosotros y nos resultan cercanas e intentar pues ampliar un poquito las miras que dentro del grado se han quedado un poquito limitadas. ¿Sí? Sí, también la idea es en el futuro pues ya también ir abarcando nuestras temáticas propias, ya sea el tema nórdico, el tema de Japón, que ahora está Pablo metiéndose en ello. Y Lauris también, seguramente ahí estaremos haciendo bastante ruido ambos. Exacto, entonces el resto de compañeros que no vamos a estar ahora nombrando a todos, pero que eso, lo que decíamos al principio, hemos tenido diferentes especialidades, pero en principio queríamos abrir así con Historia de Canarias. Al fin y al cabo somos también de estas islas y tendremos que representar de alguna manera la historia que se hace aquí, ¿no? Es que es la definición que acaba de hacer ahora aquí Aaron respecto a que políticamente somos europeos, Geográficamente africanos. Es que... Hombre, ya lo de americanos en nuestra manera de vivir... Es que tenemos un montón de cosas culturales nuestras que ya aceptamos como propias y a mí nadie me puede Porque quitar... estás entendiendo americano por estadounidense a seca. Ya bueno, no, eso no, Claro. por favor, ni norteamericano, que también estamos Estadounidense, por eso. estadounidense. Es otra guerra que llevamos. Aquí no, y beef vamos a soltar por todos lados, que es lo bueno. Así como es. Y ya encima, el salir fuera también te hace ver mucho más y percatarte a ti mismo, Sí. porque te enfrentas al resto de personas que además te hacen preguntas y dices tú, wow, esto que me parecía súper lógico, ahora me lo están poniendo en tela de juicio o sinceramente es una incógnita para ellos y está muy guay porque al final te acabas definiendo mejor a ti, te conoces más y bueno. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, más o menos por aquí van los tiros. Sí. Esperamos que les haya gustado. Ya... Y que ya la semana que viene seguiremos soltándole un poquito más Sí. la piedra canaria. Atentos. No esa piedra. Atentos a las También. a las redes, bueno, a las redes, a Twitter y Instagram, que es donde estamos, porque iremos soltando alguna pistita sobre el directo, aunque creo que va a ser bastante obvio, creo. Sí. Ya veremos. Y yo creo que... También sobre lo que está contando ahora Aro, Claro, sí, también vamos es a verdad. aprovechar. Esa multiculturalidad además también, no es que sea exclusiva de nosotros, al final una multiculturalidad, claro. ¿no? Afecta mucho. La globalización ha Pero llevado como Canarias se estableció como un punto y un eje central durante la Edad Moderna para el comercio con América y el propio contrabando con América que no se habló mucho de ello, pero se hablará. Sí. y las relaciones con Europa, eso da unas mezclas culturales y un desarrollo de una nueva cultura que es que al final es de lo que somos herederos también en parte. Hay que recordar, aquí vienen castellanos, te vienen portugueses, te vienen genoveses, te vienen holandeses. Tú que no ves con buenos ojos, Adrián. Y... Pues sí, toda razón, no soy rojo. Exacto. La verdad que sí. Claro, y es que además, viniendo a lo que estabas explicando tú ahora, el vídeo sabe poner muy bien en situación la importancia en el comercio del antiguo régimen de Canarias. Es verdad, es muy acertado. ¿Qué pasó? Nada, Aaron, que nos están viendo, nos están dorando la píldora. Sí. Y pues sí, hablaremos más y mejor, esperemos de todo esto. Ahí seguimos, ¿no? Sí. Con el retazo. El relay aquí.
Nos estamos viendo realmente, estamos intentando controlarnos a la vez. Converso con genoveses, portugueses, irlandeses, efectivamente. Sí, claro. Es que, Sí. bueno, Es que ahí... sí, ya, ahí... Es que es eso, no vamos a estar adelantando cositas que queremos sacar en directos porque sería pegarnos un tiro en el pie. Básicamente. Bueno, le podemos dejar aquí lo que estamos haciendo nosotros también en los labios. Ya hablaremos de eso. Sí. Sí. Creando el hype. Claro. Pues Ah, nada, va, que si sí, la les otra. parece... Sí, yo creo que sí. Va siendo buena hora para darle chapón, ¿eh? Mira, Sigo pensando que nos ves con buenos ojos, pero Adri, aquí en el corazón. Sí. ya en principio nos vamos a ir despidiendo, entiendo. Sí. Y muchísimas gracias por estar ahí en la pantallita. Para nuestro primer directo. Sí, Sí, la verdad es que no esperábamos tanta gente. Sí, la verdad. Gracias, Rosa. No, pero si lo lees, léelo en voz alta, Sí, en verdad, tío. ya, porque es que yo... Sí, no, que acaba de decir que es súper interesante, chicos. Y que Ah, pues que muchísimas gracias, la Muchísimas gracias, verdad. muchísimas gracias. Esperamos ir mejorando con, Sí, poquito como el a vino. poco. Gracias, nos olvidó. Y nada, ya... El sábado, el el siguiente, sábado que viene... que empezamos, bueno, podemos seguir el título, ¿no? Lo decimos. O no lo guardamos. Nos lo guardamos para el lunes mejor. Venga, nos lo guardamos para el lunes. No, Gracias gracias a ti por todo el animarnos y- apoyo. Exacto. Es que... Que encima ayer diste la cara cuando Sí, Twitter... Y bueno. nosotros a ti... Tremendo Ay, no, día de no, ayer, Y no hemos tremendo. hablado del día de ayer, el pedazo de piropo que nos soltó Twitter, que tenemos aquí con nuestras caritas, 13 Sí. añitos. 13 añitos, sí, 13 sí, sí. añitos. Pero bueno, Menos mal que nos dieron la cuenta, porque Ay, vamos. Dios. Ay, Dios. muchas gracias. Ah, mira. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, ya listo. Ahora ya nos vamos a ir de verdad. Que no... Un abrazo enorme para todos y Que nada. Ay, con la Ya chola deben de ser siempre en para la ellos. mano. Abrazo, sí, Con sí, la sí. chola siempre en la mano. Qué bueno. No, para nada. Pues chicos, Lo que no mata curte, ¿verdad? Exacto. cerramos, ¿no? Pues bueno, sí, Sí. ahora ya Pues, nos chicos, vamos a cerrar esto, Muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos ya el sábado. pero estamos por Twitter y después ya el sábado que viene nos vemos las caritas. Un abrazo. Chao. Chao.